Bueno, buena querido alumno, ¿cómo están? Espero que bien, siguiendo con nuestra clase de la materia algorítmica, la segunda parte de nuestro folleto, ¿verdad? La vez pasada estuvimos viendo, si miramos nuestro folleto, clase pasada nosotros estuvimos viendo la parte de introducción, teoría de conjuntos, estuvimos explicando esto. Llegamos a ver hasta conjuntos infinitos de infinitos, conjunto igualdad de conjuntos, ¿verdad? Aquí estuvimos hablando de esto en la clase pasada. Pasando al siguiente material, la siguiente hoja, vamos a hablar un poco sobre conjuntos especiales, ¿verdad? En nuestro material dice sobre conjuntos especiales. Entendemos la noción intuitiva de conjunto a los casos de carencia de elementos, ¿verdad? Y de únicos elementos mediante la instrucción del conjunto vacío y unitario. O sea que cuando hablamos de conjuntos especiales, estamos hablando de conjuntos que carecen de elementos o que tienen algún elemento único, ¿verdad? O sea, que sea un conjunto de elementos unitarios, o sea, conjuntos vacíos, ¿verdad? Conjunto vacío y conjunto unitario. Vamos a ver enseguida un ejemplo. Un conjunto vacío, entonces hablando de conjunto vacío, es aquel que carece de elementos. Se suele llamarlo conjunto nulo y se le denota por el símbolo cero, ¿verdad? Un cero y la barra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a este símbolo le corresponde a un conjunto vacío. ¿Sí? Entonces, el conjunto vacío es aquel que carece de elementos, un conjunto que no tiene elementos, ¿verdad? Por ejemplo, si un conjunto A, vamos a tener un ejemplo de que si tenemos un conjunto y ese conjunto es un conjunto A, nosotros siempre definimos un conjunto eh, y nos imaginamos en un circulito, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un círculo, y este es un conjunto, y a este le denoto como un conjunto A, ¿sí? Y todo lo que está dentro de este conjunto son elementos, ¿verdad? Pero ¿qué dice nuestro material? Un conjunto vacío es aquel que carece de elementos, ¿verdad? Entonces acá dice, si A, si este conjunto, ¿sí? Si ese conjunto de personas vivientes mayores a 200, A es vacío según las estadísticas conocidas. Según las estadísticas conocidas, no hay ninguna persona mayores a 200 años que sobreviven, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer nosotros vamos a hacer una estadística y vamos a poner dentro de este conjunto todas las personas mayores a 200 años, ¿verdad? Y acá todas las personas vivientes menores a 200 años y que esto sea B, ¿sí? Acá sí va a haber muchos, ¿verdad? Acá sí va a haber muchos, ¿verdad? Pero acá va a estar vacío porque estos son, el A es igual a las personas, ¿sí? Que son mayores a 200 años, ¿sí? Entonces no hay personas mayores a 200 años. Entonces va a estar vacío, pero sí este conjunto va a estar, va a tener elementos porque personas menores a 200 años sí tenemos, ¿verdad? Muchos según las estadísticas, ¿verdad? Más de 8 millones y algo en Paraguay al menos. Si vamos a agarrar esto, vamos a agarrar dentro de Paraguay, ¿verdad? Entonces sí tenemos muchas personas acá, según las estadísticas, menores a 200 años, ¿verdad? De 10 años, 5 años, de 20 años, de 30 años. Entonces este conjunto va a tener elementos, esto va a estar vacío, ¿sí? Bueno, entonces ahí hablamos de un conjunto vacío. Se entiende, ¿verdad? Sean B, por ejemplo, un conjunto B, donde dice es igual a, donde X pertenece a R, dice. ¿Qué R? R son los conjuntos racionales. Acá como tenemos conjunto de números reales, perdón, conjunto de números reales que abarca al conjunto de los números racionales e irracionales, dice, ¿verdad? Entonces R, conjunto de números reales. ¿Qué dice acá nuestro ejercicio, por ejemplo? Dice R, conjunto B, perdón, conjunto B, X pertenece a R.
que la x que cualquier número que pertenezca a R, donde la raíz de esta x sea igual a 4, ¿verdad? Y la x sea impar. ¿Sí? Entonces, un número, raíz cuadrada, que dé 4, ¿cuánto es? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que, vamos a calcular un poco acá. Entonces, calculando eso, si vemos acá, ¿sí? Raíz cuadrada de un número que esté dentro de los números reales, ¿verdad? Y que el resultado de esa raíz cuadrada me dé 4 y me dice que la x es impar, no puede ser porque si voy a calcular la raíz cuadrada acá, si voy a calcular un resultado, la raíz cuadrada únicamente raíz cuadrada de 16, si vemos acá, voy a borrar esto, voy a hacer acá un costadito. ¿Sí? Si yo tengo raíz cuadrada y de 16, esta raíz cuadrada de 16 me da, es igual 4. 4 por 4, 16, ¿verdad? Entonces, ¿esto es impar? No, no es impar, ¿verdad? No hay ningún resultado que me dé, con un resultado impar que me dé como resultado 4, ¿sí? Entonces, ese conjunto va a estar vacío. Este conjunto va a estar vacío, el conjunto B. Entonces así son los conjuntos que son conjuntos especiales y en este caso conjuntos vacíos, ¿verdad? Tenemos también el conjunto unitario. ¿Sí? Si hablamos de conjunto unitario, está formado por un único elemento, dice. ¿Verdad? Por dar un ejemplo, si B es el conjunto de los satélites del planeta Tierra, entonces B es un conjunto unitario. ¿Sí? Repito, si B es el conjunto de los satélites de la Tierra, entonces B es un conjunto unitario. ¿Sí? Si C, acá vamos a ver si C, vamos a poner un conjunto C, donde la X pertenece a N, X pertenece a los números naturales. Todos los X pertenecen a los números naturales, que serían del 0 hasta el infinito, ¿verdad? Donde esta x al cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Entonces el conjunto es unitario, dice solamente un elemento ahí. ¿Cuál sería el número elevado al cuadrado de entre los números naturales que me dé 0? El resultado va a ser otra vez 0. ¿Por qué? Porque 0 por 0 es 0. Entonces, ¿hay un número? Sí hay, pero solamente un número. Si yo me voy calculando ya 1 por 1, 1. Ya no va a ser igual a este. ¿Sí? Entonces, 0 por 0 es 0. Entonces es un conjunto unitario. ¿Sí? Bueno, si A es un conjunto formado por los números que sean pares y primos a la vez, dice, entonces A es un conjunto unitario, pues consta de un solo elemento que es el 2, para dar otro ejemplo, ¿verdad? Dice acá, si A es un conjunto formado por los números que sean pares, números pares, 2, 4, 6, 8, y primos a la vez, entonces A es un conjunto unitario, porque solamente el 2 es par en ese caso y también primo a la vez, ¿sí? Entonces es un conjunto otra vez unitario, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estuvimos hablando de conjuntos especiales. En cuanto a conjuntos especiales hablamos de conjuntos vacíos y conjuntos unitarios, ¿verdad? Conjunto vacío no tiene elementos, conjunto unitario consta de un único elemento, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a entrar un poco en la parte de subconjuntos, ¿verdad? Subconjuntos. Y vamos a dar algunos ejemplos para entender algo sobre subconjunto. Dice, sean A y B dos conjuntos, ¿sí? Sean A y B dos conjuntos. Voy a abrir uno nuevo acá.
sean A y B dos conjuntos. Voy a poner un color diferente para notar después la diferencia. Sean A y B dos conjuntos. Así, vamos a ver un ejemplo. Dos conjuntos A y B, en mayúscula. ¿Sí? Sean A y B dos conjuntos. Si ocurre que todo elemento del conjunto A es también elemento del conjunto B, dice. Entonces se dice que A es un subconjunto de B. O que A está incluido en B. O que A es parte de B. O que B incluye a A. Y escribimos de esta manera. A incluye a B. Se lee entonces A está incluido en B. O sea, ¿qué es lo que quiere decir acá nuestro tema, verdad? Que si yo tengo acá un elemento A, B, C, y acá también tengo A, B y C, eso quiere decir que A, ¿sí?, incluye, este es el símbolo, B. ¿Sí? O sea, todos los elementos de A están dentro de B. Y también todos los elementos de B están dentro de A. ¿Verdad? Entonces podemos decir de estas dos maneras. A incluye a B. O también podemos decir que B incluye a A. ¿Sí? Porque todos los elementos de A están dentro de B y también todos los elementos de B están dentro de A. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos cuando habla acá nuestro texto. Acá da un ejemplo. Dice, el conjunto C, vamos a dar otro ejemplo, vamos a ver ese ejemplo. Dice el conjunto, vamos a ver dos conjuntos acá. Dos conjuntos. Para poder ejemplificar mejor eso. Dice, el conjunto C es igual a 1, 3, 5. Tiene acá 1, tiene 3 y tiene 5. Vamos a poner que esto sea el conjunto C, ¿verdad? El conjunto C. Es un subconjunto de D, entonces el otro es D. ¿Por qué es un subconjunto de D? Porque el otro tiene 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver eso. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Bueno. Dice que es un subconjunto de D. Ya que todos los 1, 2, 3 de C pertenece también a D, dice. Ya que todos los elementos 1, 2, 3 pertenece, o sea, está también dentro de D. Vamos a mirar eso. Dice que C es un subconjunto de, vamos a poner acá, C es un subconjunto, y, o sea, incluye a D. ¿Por qué eso? Vamos a ver. 1 sí está acá. 3, vamos a pintar. 1 está acá. 3 está acá. 5 está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos ahí? Que C incluye a D. Pero si ponemos del revés, D, vamos a decir, incluye a D, a C, perdón, a C. No. ¿Por qué? Porque aquí en este conjunto falta el 4 y falta el 2. Este conjunto sí incluye a D, pero este conjunto no incluye a D. ¿Se entiende? Entonces, vamos a usar acá no incluye, de esta manera. Entonces, D no incluye a C, pero C sí incluye a D. ¿Sí? Bueno, entonces espero que se esté entendiendo esto, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Vamos a ver el otro. Vamos a ver este. El conjunto E, ¿sí?, tiene dentro 2, 4, 6. Es un subconjunto de F, dice, que tiene 6, 2, 4.
pues cada elemento 2, 4 y 6 que pertenece a E, pertenece también a F. Obsérvese en particular que el conjunto E es igual también a F. De la misma manera, se puede mostrar que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. O sea, vamos a explicar eso. Podemos también decir de esta manera. Vamos a borrar. Vamos a ampliar un poco más. Vamos a poner acá un conjunto, acá otro conjunto. Este era el conjunto E y F. E, F. F. ¿Qué tiene dentro E? Tiene 1, 3, 5, perdón, 2, 4, 6. Vamos a poner otro color este. 2, 4, 6. ¿Qué tiene dentro el otro? F, 6, 2, 4. 6, 2, 4. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense acá. Acá hay un 2, sí hay un 2. 4, sí hay 4. 6, sí hay 6. Entonces podemos decir que E incluye a F, como también F incluye a E. ¿Sí? ¿Entienden? Pero directamente acá podemos decir ya que ya que los dos incluye esto incluye a este conjunto, y este conjunto incluye a este conjunto, entonces podemos decir ya directamente que hay igualdad de conjuntos, ¿verdad? Entonces podemos decir directamente que E igual a F. ¿Sí? Entonces ahí mismo podemos decir ya que E igual a F. Y cuando ponemos E igual a F, eso quiere decir que también E incluye dentro de F y F incluye dentro de E. ¿Sí? Bueno, entonces de esa manera explicamos este material cuando decimos que subconjunto y hablamos de inclusión y no inclusión. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, entonces acá eh, estamos usando hasta ahora, em, por ejemplo, que cuando hablamos de elemento a conjunto, ¿verdad? Cuando un elemento por ejemplo es minúscula, ¿verdad? O puede ser un número o cualquier otra cosa, pero un conjunto siempre tiene que estar en mayúscula, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de elemento que pertenece entonces, ¿verdad? A un conjunto, por ejemplo A. O podemos usar también no pertenece, ¿sí? Pero cuando hablamos de conjunto a conjunto, decimos que el conjunto, por ejemplo, A, ¿sí? Incluye a otro conjunto. Que puede ser incluye o no incluye cuando no tiene los mismos elementos, ¿verdad? Podemos hablar también, y hasta ahora estamos hablando también de elementos, conjuntos, perdón, que son iguales. Entonces ahí un conjunto es igual a otro conjunto o no es igual. Puede ser también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pertenencia, hablamos de pertenencia cuando hablamos de elementos a conjunto, pero cuando son conjunto a conjunto, ¿verdad? Hablamos de inclusión o no inclusión. Bueno, espero que se esté entendiendo hasta ahí, ¿verdad? Bueno, entonces hasta acá vamos a ver conjuntos especiales. Vamos a ver uno más. Conjuntos disjuntos. Esto vamos a hablar la próxima clase para no mezclar demasiado, ¿verdad? Vamos a dejar hasta ahí y vamos a estar hablando la próxima clase del otro punto, ¿verdad? Bueno, que pasen bien y cualquier cosita a las órdenes para cualquier consulta.